Bueno, traders, bienvenidos a lo que sería la clase número 2 del contenido intermedio, teórico y práctico. El día de hoy nos tocaría ver algo de lo que sería liquidez de mercado. Vamos a ver dónde se aloja tanto la liquidez interna y la liquidez externa del precio, que realmente si se conectaron a la clase de estructura no va a ser muy difícil de comprender. Obviamente hay ciertos modelos de liquidez que no los quise poner en estas clases realmente porque considero que son básicos, como los equal lows, equal highs, las trend lines y otros tipos de liquidez que se suelen mencionar con bastante frecuencia en el día a día dentro de los mercados. Así que por eso tomé la decisión de no colocarlos en esta clase, pero sí que va a ser un contenido que va a estar puesto de forma libre y gratuita en YouTube. Lo van a poder encontrar por ahí, tanto ustedes como personas externas a lo que sería el programa, porque vuelvo a repetir, considero que es contenido ya a estas alturas, un contenido realmente básico. Saber qué es un doble suelo, un doble techo, una línea de tendencia con liquidez, yo creo que es algo que no lo tengo que explicar, a no ser que sea una persona muy, muy nueva. Pero bueno, si es una persona muy nueva, no tendría que estar en esta clase, ¿no? Porque ya se supone que ese contenido lo tiene que dar por cierto. Entonces, vamos a ver lo que sería un poco de liquidez avanzada del precio. Tengo que entender por un lado qué es la liquidez externa del precio. Básicamente es la que se encuentra por encima o por debajo de los altos o los bajos de la estructura mayor del precio. Entonces, acá me remonto a lo que les decía hace unos minutos atrás, que si ustedes entendieron correctamente cuál es la estructura mayor y cuál la menor, van a entender perfectamente ya con esto, sin ver la estructura, ya se van a dar cuenta cuál es la liquidez interna y cuál es la externa. Muy simple. Y cuando estamos obviamente en pro tendencia, vamos a buscar atacar esa liquidez. Si yo, por ejemplo, veo que la estructura alcista, perdón, si yo veo, por ejemplo, que la estructura de H4 está alcista, lo que voy a buscar es ir a atacar el alto. O sea, una vez finaliza el retroceso y me hace el inicio del rango que vimos anteriormente, yo voy a ir a buscar atacar el alto de la estructura mayor. No de la menor, sino de la mayor, siempre. Bien, después tenemos la liquidez interna, Internal Range Liquidity, que es básicamente la que está en todos los altos y bajos del precio, pero en este caso en la estructura menor del precio. Bien, entonces hasta el momento son dos tipos de liquidez, la externa y la interna. El Bueno, la IRL y la ERL, el precio, como seguramente lo habrán visto abreviado en algún momento, puede ser probable, o quizás no, y si no lo vieron, bueno, lo vamos a ver el día de hoy. Bien, pongan mucha, demasiada atención desde esta diapositiva a la siguiente que vamos a ver a continuación. Son dos, modelo alcista y modelo bajista. Quiero que veas que yo te dibujé exactamente, o no exactamente, sino eh, te hice un dibujo similar a la estructura que estuvimos viendo anteriormente el día de hoy. Tenés, en este caso, las líneas punteadas estarían representando lo que sería la estructura mayor del precio, ¿verdad? Pero esta estructura que está acá estaría representando la estructura menor del precio. Y recuerden, por estructura menor no nos referimos a una estructura de 15 minutos, sino por estructura menor nos referimos a todos los impulsos y retrocesos que van a conformar nuestro trading range, nuestro rango de trading. Entonces, esto es muy simple. Por cada impulso que el precio va desarrollando en ese rango de trading, debajo de donde inicia cada impulso va a quedar liquidez, que es la que posteriormente el precio se va a llevar, como en este caso, en este primer punto o en este segundo punto que tenemos acá. Es acá donde nosotros técnicamente identificamos el quiebre, el cambio de carácter, el final de rango
que a nosotros nos da la oportunidad de poder ingresar en ventas. Esto, que nosotros le llamamos el choch, lo que en realidad está sucediendo es que el precio bajó a capturar liquidez, y obviamente también es un cambio de estructura, pero primeramente es una toma de liquidez, porque al final simplemente el precio se mueve por una razón dentro del mercado y es por liquidez. Por cada liquidez que el precio va a ir capturando, la estructura va a ir tomando forma por detrás. Vuelvo a repetir esto porque es sumamente importante. Por cada zona de liquidez que el precio va atacando, la estructura va a ir cobrando vida o va a ir tomando su forma que después nosotros, con un análisis estructural técnico, vamos a interpretar y le vamos a dar la forma y posteriormente vamos a tomar decisiones en base a la estructura que esto va dejando en función de la liquidez que va tomando. Entonces, como pueden ver acá dice IRL, Internal Range Liquidity. Esto me está indicando de que este bajo es liquidez de la estructura interna. ¿Por qué digo estructura interna? Todo esto. Todo esto, estructura interna o estructura menor, y la mayor es todo el movimiento. Todo esto. Entonces acá lo que está haciendo es capturar liquidez, que yo la interpreto como el rompimiento de la estructura, como el choch, que me da la oportunidad de vender. Voy a vender hasta una zona de descuento, obviamente. Siempre que haya imbalance, que bueno, ya hablaremos de eso, siempre que haya imbalance o movimientos grandes, tenemos una, el precio tiene una mayor facilidad de recorrido o de desarrollo del precio en dirección de corrección. Pero ya hablaremos de eso. Y acá tenemos la segunda liquidez, que es el siguiente bajo. Entonces, ¿qué les dije yo anteriormente en la clase de estructura? Que siempre el precio va a buscar, para formar su nuevo rango, su nuevo trading range, va a buscar atacar uno, dos, tres o hasta cuatro bajos inclusive, antes de empezar a hacer los cambios de estructura internos para generar el nuevo impulso en la estructura, que va a romper con el alto mayor anterior, que en este caso es este. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, una vez barre esa liquidez, el precio te hace el quiebre de estructura. ¿Ok? Y te voy a dejar algo muy en claro para que sepas que esto no es algo exacto. Acá yo puse como ejemplo que el precio neutraliza dos bajos. A veces va a ser un bajo solo, a veces van a ser dos, a veces van a ser tres. No es algo exacto ni que nosotros supiéramos exactamente cuántos va a neutralizar. Una vez que hace cumple con su misión, el precio te quiebra la estructura, te hace el quiebre interno que ya lo vimos antes. En ese quiebre interno, en el retroceso vos podés comprar. Ya sea por un quiebre que te dé en M15, o por un quiebre que te dé en H1, o por un quiebre que te dé en H4. Bueno, obviamente, como ya te dije antes, si te da un quiebre en M15, va a ser más rápido de poder aprovechar que si esperas a que te dé un quiebre de H4, que tarda mucho más tiempo en desarrollarse. Entonces, a partir de acá va a empezar a desarrollarse de nuevo la estructura con intención de formar un nuevo trading range, o un nuevo rango de trading. Va a venir a atacar este alto. Este es el alto que contiene o almacena la liquidez externa del precio, o la ERL, que es una sell side liquidity, es un tipo de liquidez. Al final es liquidez, todo se resume en liquidez. Esto es como el choche y el bozo, no importa el término que ustedes le den, sino más bien que sepan identificar dónde está cada liquidez. Una vez se forma ese trading range, ¿qué sucede? Acá, quiero que veas, este bajo no está marcado, pero esto es IRL, esto es liquidez interna, porque todo el movimiento arranca acá abajo y finaliza acá, con este movimiento. Se lleva esa liquidez, empieza a retroceder, ¿qué deja acá? Bajos iguales, equal highs, que son barridos por el precio con un movimiento bajista, e inmediatamente el precio cambia de estructura generando un quiebre interno, internal boss. Bueno, una vez que te da ese quiebre de estructura interno, que ya captura la liquidez necesaria para generar el nuevo impulso y te da el quiebre, lo único que esperas es que el precio empiece a desarrollarse de manera alcista, con impulso, retroceso, hasta venir a atacar esta liquidez externa. ¿Ven cómo el procedimiento se repite constantemente mientras la estructura
se mantenga en esa tendencia. Entonces, una vez ataca ese alto, que es una zona anterior, como el anterior, es con liquidez, ahí es cuando nosotros esto lo interpretamos como el break de la estructura, el rompimiento. ¿Sí? Y acá vuelve a suceder exactamente lo mismo en tanto la estructura se mantenga alcista. ¿Qué pasó acá? IRL, listo, liquidez interna, bárbaro. Lo mismo acá, este bajo también es liquidez, este bajo también es liquidez, y este bajo que está acá también es liquidez. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que este bajo que está acá, que te estoy marcando acá, no es interno. Ya este bajo es externo. Mucho cuidado con eso. Listo. Entonces, quiero que veas esta simulación donde, ¿no?, hacemos un poco de, representamos lo que todavía no ha sucedido acá, con estas líneas punteadas. Entonces, quiero que veas cómo el precio se va llevando la liquidez, te da los quiebres. Este es el nuevo strong low o bajo fuerte en formación. Esta es la nueva ERL, que se va a validar recién esta nueva ERL o este nuevo bajo, una vez el precio rompa esta liquidez, Next Sell Side Liquidity, bueno, que es la siguiente ERL o liquidez externa que el precio debe neutralizar. Y a medida que se va formando, te va dejando nueva liquidez interna. Realmente es muy simple de comprender. Perdón, Juan, debajo no sería equal high, sino equal lows. Ah, ok. Gracias por la corrección. Acá tuve un problema, seguramente en la edición. Estos son equal lows, ¿de acuerdo? Porque son bajos. Cuando es bajo, en inglés son lows. Y cuando son altos, en inglés es high. Así que tuve un pequeño detalle ahí, es mínimo. ¿De acuerdo? Es mínimo, ¿no? Pero gracias por la corrección. El quiebre interno es en la misma temporalidad, exacto. Vos no hace falta que vos te vayas a una hora para decir que acá te quebró. No. Por eso fui muy claro en la clase de estructura. Quien no se conectó, quien no vio la clase, es importante que la vea, para que yo no tenga que estar repitiendo una y otra vez lo mismo. Si lo tengo que hacer, lo hago, no hay problema, pero es importante que se conecten a cada clase y pongan atención, ¿sí? Eh, pero sí, por estructura interna, no me refiero a la de 15 minutos o a la de H1, puede ser en H4 misma. Por estructura interna, vos lo que entendés es todo lo que está ocurriendo entre el punto más alto y el punto más bajo. O en este caso, poner el nuevo trading range entre el punto más bajo y el punto más alto. Simple. Excelente. Cambiemos. Estructura bajista. Fíjense qué prolijos que están los dibujos aparte, ¿no? Lo mismo. Movimiento bajista, todo el desarrollo del precio. Estoy remarcando esta zona. Todo esto es el trading range. ¿Qué pasa en ese trading range? Cada alto que el precio te va dejando, donde vos querés vender, es liquidez. ¿Qué te dije anteriormente? Que para que un alto sea válido, tiene que tomar liquidez antes y luego romper. Y este que está acá no te está generando un boss acá abajo, sino una toma de liquidez y te deja más liquidez por acá, porque nunca tomó liquidez de un alto anterior. Eso está en la clase de estructura. Lo mismo acá. Esto también es liquidez que el precio va a ir a buscar. ¿Para qué? Para luego poder hacer el break de la estructura, llevándose consigo esta liquidez externa, esta sell side liquidity que el precio va dejando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Desde acá, una vez el precio manipula toda esa liquidez, empieza a dar nuevamente los quiebres internos, que yo los puedo aprovechar, pero esto ya lo complementaremos más adelante en otras clases, no se preocupen todavía. Esto va en clases prácticas más que todo. Entonces, este quiebre interno, internal boss que se da, me está diciendo que la estructura ya se va a ir para abajo nuevamente, que el retroceso finalizó y la estructura se va a ir para abajo, creando como consecuencia nueva liquidez, donde dice sell zone, esto es liquidez, este alto es liquidez, este siguiente alto también es liquidez y este que está acá también es liquidez. Y todo esto conforma mi nuevo trading range bajista. Acá tengo el cierre, quiero que veas. Manipula liquidez, quiebra, internal boss que no está marcado acá, pero doy por hecho de que ya lo saben.
¿Y qué es lo que viene a buscar el precio? Este internal liquidity que está acá y estos equal highs que se forman, este alto y este alto, acá se forman equal highs, acá está, si está bien colocado, que el precio posteriormente los manipula. Los manipula y una vez saca toda esta liquidez, te da el quiebre de estructura interno. Ese quiebre de estructura interno te habilita a vos para vender. Para vender con la intención de ir a buscar siempre el bajo, en este caso, de la estructura mayor del precio. A no ser que el precio quiera cambiar de tendencia, pero eso ya es otra cosa. No vamos a hablar de eso hoy. Entonces, venís a atacar esta siguiente sell side liquidity, que es la siguiente liquidez que se encuentra por fuera de tu estructura. Esto es lo que venís a atacar vos con tu take profit. Una vez que estés más práctico, obviamente, que tengas más experiencia, porque seguramente al principio te va a dar un poco de cosquilleo, te va a dar miedo y te va a dar mucha inseguridad de saber si el precio va a llegar o no va a llegar ahí. Y realmente es una incertidumbre que todos la tenemos, ¿no? De saber si realmente va a llegar ahí o no. Pero técnicamente hablando y estructuralmente hablando, el precio tiene que venir a llevarse esta liquidez. Una vez lo hace, y una vez que el precio cierra acá abajo, es que se forma el nuevo trading range, el nuevo rango de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, más liquidez interna acá, por acá, y la liquidez externa acá arriba. ¿Sí? Entonces, el precio siempre, nuevamente el ciclo es el mismo. Vuelve a sacar liquidez, vuelve a quebrar estructura, primero en 15, luego en H1, con la intención de venir a buscar liquidez. Siempre que vos veas la estructura alcista en H1 o en M15, significa que el precio, si vos te vas a H4, visto desde una perspectiva de H4, este movimiento es un retroceso de este movimiento mayor. Eso es lo que nunca te tiene que perder, lo que nunca te tiene que confundir. Entonces, este es el nuevo Strong High información, nuevo alto fuerte información, con nueva RL, con nueva liquidez externa. Y esta es la nueva liquidez interna que se va formando. Bien, esta que está acá, esta que está acá. El precio, la intención es venir acá es una simulación obviamente, venir a atacar esta nueva sell side liquidity, que el precio que te ha generado acá. Y así hasta que el precio quiera cambiar la totalidad de la tendencia. ¿De acuerdo? Bien, vamos a los gráficos. ¿Me han entendido bien? RL sell side liquidity es igual a sell zone. No, sell zone es zona de venta. ¿Ok? Y sell side liquidity es un tipo de liquidez. Que todo se resume, como dije antes, a liquidez. Da igual si lo llamás solamente liquidez. Es liquidez. ¿Me han comprendido bien? Somos 63 personas. ¿Todas me comprendieron bien? Si todas me confirman, me voy a gráfico. Si me confirman 62, no me voy a nada de gráfico. ¿Todas me entendieron? Bien, los estoy contando. Ok. Tomás Edison. Bueno, let's do it. Vamos a los gráficos. Bien. Listo. Estamos en gráficos. Bien. Bueno, ustedes me avisan si ven la pantalla, por favor. Listo. Ahí está. Bueno, ok, me quedó el ejemplo de hoy, como pueden ver, me quedó el ejemplo puesto de hoy, seguramente podemos trabajar con este. Entonces, podemos trabajar con este, la verdad que ya que estamos acá. Que un poco les hice un poco una introducción hoy. Realmente es muy sencillo, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente sobre algunos conceptos de liquidez. Algunos conceptos de liquidez como equal highs, equal lows o trend lines son conceptos que considero sencillos. Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal los considero sencillos, es algo que cualquiera lo puede identificar, una línea de tendencia con liquidez. Por ejemplo, yo te puedo decir acá hay liquidez, es muy fácil darte cuenta. O sea, si yo conecto una línea de tendencia ahí, te digo, ahí hay liquidez. Uno, dos, tres saltos iguales, un triple techo, listo. Eso no es muy difícil de comprender realmente. Lo que sí es un poco más complejo para mí,
comprendés cuál es la liquidez interna, cuál es la liquidez externa, pero entendiendo la estructura, partiendo de la estructura, ya la liquidez la marca solo. Solo. ¿Ok? Entonces, marquemos. Vamos a ver. Por ejemplo, acá este alto dijimos que es liquidez. Entonces, bueno, liquidity. Yo los pongo en inglés los conceptos porque me quiero sentir más cool. Pero bueno, ustedes los pueden poner en inglés o los pueden poner en signo de pesos. Me da exactamente lo mismo a mí. No, no importa, no importa eso. Yo porque en inglés es mucho mejor. Entonces, este alto, como no tomó liquidez anterior de este que está acá, si no tomó liquidez, entonces es liquidez que el precio se va a ir a llevar. ¿Cuántos altos son liquidez? Ese es liquidez. Este que está acá también es liquidez. Y este que está acá también es liquidez. Este que está acá también es liquidez. Es decir, los tres saltos son liquidez, este y este. Porque pertenecen a la estructura interna. Entonces, ¿qué es? Son liquidez interna. Y la liquidez externa es esta, que es donde inicia el movimiento. Esta es tu liquidez externa, esta es tu ERL del precio. Esa es tu ERL, este alto, porque es el que tomó liquidez, ese es el que está por fuera de tu estructura. Y ese es el alto con liquidez externa, y este es el bajo, o era mejor. Sí, obviamente, obviamos qué es lo que pasó después. Hasta ahí. Si este bajo que está acá, toda esta zona de bajos, no es una zona de liquidez, obviamente. Sorry, ahí. Permítame, vamos a hacer un cheque. Ahí. Les decía, eso es una zona de liquidez externa y todo esto que está acá es interno. ¿Bien? Perfecto. Lo mismo, por ejemplo, bueno, acá no les podría mostrar el ejemplo, tendría que ir a otro. Vamos a seguir revisando. Es un poquito más abajo. O vamos a ir a la parte más actual del precio. Sí, vamos a acercarnos a esa parte. Vamos allá al cambio estructural. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que yo veo? Que el precio, acá, ¿qué hay? El precio subió, que era un alto más alto en esa estructura, ¿verdad? O sea, acá retrocedió. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cómo se llama todo esto? A ver si alguien me sabe decir cómo se llama todo esto. No me digan liquidez, ¿cómo se llama todo esto? ¿Qué es? Estructura interna, exactamente. Muy bien, Cristian. Es la estructura interna del precio. Acá, este es tu alto acá. Y tu bajo, quién sabe, debe estar acá abajo en todo. Donde tomó liquidez. Fíjate. Todo esto es tu estructura. O sea, todo esto es tu estructura de precios. O sea, todo hasta allá abajo, inclusive hasta acá, hasta donde inicia todo esto, es tu estructura de precios interna. Y recién dónde te hace ese quiebre de estructura. Vos decís, ok, tomó liquidez arriba y acá, ¿qué era este bajo? Este bajo que estaba acá, ¿qué era? Era IRL, ¿verdad? Era liquidez interna. ¿Por qué? Porque es la estructura interna. ¿Cuál más era liquidez interna? Este que está acá también era liquidez interna. ¿Ven? Ahí y ahí. Y este es la liquidez externa, este que está acá. Y el precio siempre se va a mover por liquidez, no por estructura. La estructura, quiero que también te anotes esto, así también como te dije en la clase de estructura te expliqué algo muy importante. Acá también te voy a explicar algo muy importante que no te voy a dar tiempo a anotarlo, pero lo vas a anotar después. La estructura es la consecuencia de cada movimiento que hace el precio para manipular liquidez.
vuelvo y te repito, la estructura va a ser consecuencia y va a ser desarrollada en función de los movimientos que haga la demanda o la oferta para tomar liquidez o para capturar liquidez. Entonces, acá se lleva hasta toda la liquidez. Por liquidez creo que no tengo que explicar algo, o sea, ya estoy muy avanzado con la clase, pero por liquidez me refiero a dinero. Y por dinero me refiero a todos los stop loss que hay debajo de estos bajos. O sea, gente que está comprando con los stop loss puestos por ahí. Visualmente no se ven. No sabemos cuánta plata hay, pero sabemos que hay liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que veas esta RL que está acá. ¿Qué ha pasado? Nada. El precio no la rompió todavía. Si yo me quedo ahí, el precio no la rompió. ¿Qué hizo? Fue a buscar más liquidez. Esto también es bueno, es una IRL, una internal range liquidity, esto que está acá. ¿Sí? Hasta que finalmente el precio viene y se lleva esta RL que está acá, liquidez externa del precio. ¿Ok? Quiero que estén muy pendientes a YouTube seguramente esta semana, que voy a estar cargando estos modelos de liquidez, que te vuelvo a repetir, son básicos, pero probablemente te sirvan para complementar todo esto. ¿Qué más? Si te fijas acá, ¿qué más tenés? Toda estructura interna. Retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Toda una formación de una estructura interna de precios que inicia, ¿dónde? Abajo, acá abajo, acá. Acá abajo inició y acá abajo te está finalizando. ¿Por qué? Porque te está tomando liquidez, es decir, te está haciendo un alto más alto. Y este bajo que está acá, quiero que lo veas, ¿qué era? Lo mismo. No hay forma de no aprenderse esto. IRL. Lo mismo acá, por ejemplo, esto, ¿qué pasa? IRL. Bajos de la estructura interna. Que el precio, una vez que digamos, escuchen esto porque es importante, generalmente estos bajos de la estructura interna o la estructura menor, da igual como lo llamen, es exactamente lo mismo. Estructura menor o estructura interna es exactamente lo mismo. O estructura mayor y estructura externa. Es lo mismo. No se confundan ahí. ¿Qué pasa? Una vez que el precio rompe, por ejemplo, que se lleva la liquidez externa, siempre o casi siempre que el precio se lleva la liquidez externa, si yo luego me voy a 15 minutos, voy a ver los cambios estructurales, es decir, las primeras tomas de liquidez que a mí me van a permitir entrar en ventas hasta ir a buscar la liquidez de los bajos mayores. No sé si me hago entender. Voy a poner un ejemplo. Quiero que esta clase quede completa. Si tenemos que estar 10 minutos más, lo vamos a hacer. Porque es por y para ustedes esta información. Entonces, a ver, ¿dónde lo puedo poner? Acá. Estructura H4. ¿Ah? Vamos a suponer que toda esta es la estructura de H4, ¿verdad? Toda esta es la estructura de H4. Sabemos que esto es IRL. Sabemos que esa es IRL y mm, sabemos que esto también es una IRL del precio. Y si yo sé que todo esto es un impulso, de abajo hacia arriba es todo el impulso, todo el movimiento general de H4. Yo desde 15 minutos, apenas me da las confirmaciones, yo ya puedo buscar ventas. Obviamente con riesgo, siempre digo lo mismo. Es decir, que estos mismos quiebres, en lugar de buscarlos en H4, los busco en M15. Solo una vez que el precio rompe el alto de la estructura mayor. Es decir, esto se va a ver de la siguiente forma, ¿sí? Te lo voy a dibujar.
Ténganme paciencia. Esto vos lo vas a ver más o menos. A ver, más o menos lo vas a ver así. Entonces, esta que está acá era tu liquidez, tu ERL, ¿verdad? Donde posteriormente se produce el BOS. Lo que te estoy explicando realmente es súper importante. Entonces, se produce esta ERL, es cuando nosotros vamos a llamar esto al BOS. ¿Ok? Entonces, una vez pongamos la estructura H4. Entonces, una vez que hace ese rompimiento por fuera de la zona de rompimiento, yo me voy a M15. Y en M15 voy a buscar algo como esto. En M15 me voy a buscar algo, una figura como esta. Es decir, que haga un alto más alto. Pero hablando de M15, ya no de H4. Acá en la punta del precio. Es que no sé cómo decirlo para que me entiendan. ¿Ok? No sé cómo decirlo, pero ¿me van entendiendo bien? Por favor, ¿me confirman esto? Equal highs, no. ERL. 67 personas. ¿Me confirman esto, por favor, si me están entendiendo? Por favor. Sí, listo. Una vez el precio rompe entonces esa estructura, yo en 15 minutos me voy a ir a buscar esto que está acá, esta confirmación, este modelo de confirmación, precioso y hermoso, así. Y una vez lo encuentro, ¿qué es lo siguiente que voy a ir a atacar? Voy a venir a atacar este bajo, probablemente, que está acá, porque esta es la liquidez interna de la estructura de H4. Y probablemente pueda venir a atacar esta. O puedo venir a atacar máximo lo que se encuentre por debajo, toda la liquidez que se encuentre hasta el nivel del 50% de H4. ¿Ok? Siempre con riesgo. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a volver al gráfico. Siempre por fuera de las zonas de rompimiento vamos a buscar las confirmaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que se lleva esta IRL, el precio está dejando más ERL acá. ERL, que el precio va a ir a atacar. Una vez que la ataca, ¿qué pasó? Una vez que el precio va a atacar eso, ¿qué hizo en el camino? Te creó más IRL acá. Este bajo es IRL. Este bajo, que bueno, no está muy bien definido, pero es IRL. ¿Cuál más? Este siguiente bajo que está acá, este, también es IRL. ¿Ok? Ahí, lo mismo. IRL, IRL acá, IRL acá, ERL acá. Esto es External Range Liquidity, porque es el inicio de tu rango. Button. Y, bueno, la parte más alta está acá. La siguiente liquidez que el precio debería atacar, idealmente. Posteriormente el precio debería hacer esto, ¿no? Ahí, llevarse ese alto. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense el movimiento violento que hace acá, todo este movimiento. Se lleva esta liquidez, y encima te cambia estructura. No te cambia estructura. Ya acá ya tenés un boss. Break. Bueno, entonces, ¿sí? Permítanme ver algo. Ok, listo. Ya acá tenés un boss. Entonces, ¿dónde está la liquidez interna acá? Por ejemplo, acá. Fíjate esto. Acá. ¿Y este alto qué era? Este. Ese alto era la liquidez interna. Porque ese alto nunca sacó liquidez de ningún lado. Esa es la primera IRL barrida. La primera IRL barrida del precio. ¿Ok? Bien. Bueno,
Y así funcionan todas las temporalidades en H1, en H4. Ya vamos a complementar más ejemplos cuando avancemos un poquito más. Listo. ¿Me han entendido entonces la información? No sé si alguien quiere preguntar algo o si todo quedó claro. Quiero saber de todas las personas, ¿ok? No de una ni de dos. Las 69 personas que se han conectado hoy. Quiero saber si me han entendido. Porque si no se entendió, volvemos a hacer la clase desde cero. O sea, vuelvo a las diapositivas, y vuelvo desde cero y te explico todo desde cero. ¿Se entendió? Ok. Yo no entiendo cómo de 4 horas saltás a 15 minutos para tomar una entrada. ¿Sabes por qué no entendés, Agustín? Te hago una pregunta. ¿Sabes por qué no entendés eso, Agustín? Yo tengo la respuesta para eso. Claro, no entendés porque no estamos en esa clase. Por eso no entendés. No estamos en esa clase, no estamos en clase de cómo bajar de H4 a M15. Por eso no entendés. Cuando lleguemos a esa clase, lo vas a entender. No te preocupes. Pero con calma lo vas a ir aprendiendo. Primero practicalo bien acá y después te vas a dar cuenta que te vas a ir a otra temporalidad y es exactamente lo mismo. Es, pero exactamente lo mismo. No sé, vamos a este otro, por ejemplo. Vamos a H4, por ejemplo, ¿no? H4 en este activo, en un Z. Eh, a ver si encuentro algo más claro. No está muy bien definida H4 la estructura acá. Euro, euro, dólar. H4. Yo ya estoy en H4, en el euro. Me cambié de gráfico para que me entiendan. Si yo te corto el gráfico acá, por ejemplo, y vos ves esto, vos decís, ok, listo, hizo un alto más alto ahí, ¿verdad? ¿Y qué era esto? ¿Qué era? Parece que alguien sabe qué era. ¿Qué era? ¿Qué era eso? IRL. ¿Qué más era esto? IRL. Estos dos bajos eran IRL. Y la ERL del precio estaba acá. Y esto es H4. O sea, ya me bajé de diario a H4 para mostrarte otro ejemplo. Y si me voy a H1 es exactamente lo mismo. Y siempre es lo mismo. Lo importante acá que tienen que saber es cómo, por ejemplo, identificar si es la estructura de H4 la que estoy viendo o la de H1. O sea, dónde estoy viendo los quiebres. Por ejemplo, quiero que veas, con esto ya remato, con esto ya termino. Quiero que vean esto acá. Por favor, esto acá. Cuando yo te digo listo, quiero que veas el quiebre de la estructura menor. ¿Sí? Pónganme mucha atención, ¿eh? Cuando yo te digo quiero que veas el quiebre de la estructura menor acá. Yo sé que muchas personas acá dicen, ah, ok, me voy a 1 hora. No, no te tenés que ir a 1 hora, ni a 15, ni a 10. Acá mismo, este es tu quiebre de estructura interna. Este, acá y acá. Vamos a poner el voz, ¿no? Quiebre de estructura interna. Y de esto va a haber preguntas en el examen. Y si no prestan la de suficiente atención, se van a equivocar. Y no van a poder pasar de esa pregunta que es muy, muy simple, muy básica. ¿Ok? Cuando yo te digo a otra temporalidad, eso es otra cosa. Muy diferente es que yo te diga a otra temporalidad, a revisar la estructura, a la estructura menor. Diferente. Este es tu quiebre de estructura menor. ¿Ok? Entonces, una vez que saca toda la liquidez por fuera, es decir, acá, este bajo es la nueva IRL que el precio te está dejando. Esa es la nueva IRL. Lo mismo, por ejemplo, acá. Ahí
que tenés otro bajo, y este ya que está acá en el extremo, ese sí ya está más en el extremo, esta es la liquidez externa. Pero primero, para confirmar, tiene que romper esta RL. Entonces, ahora, les pregunto, si yo me voy a H1, pongan atención al cambio que voy a hacer acá. Me voy a H1, quiero que vean acá adentro, ¿eh? No rompió todavía la estructura mayor, no la rompió. Me voy a H1, ¿ok? Estoy en H1. No tengo ninguna toma de liquidez por acá, vean. Asombroso, no hizo ninguna toma de liquidez. Estaba buscando que haga tomas de liquidez, no ha hecho ninguna por acá, para validar. Entonces, me voy a H4 nuevamente. Listo, ¿qué pasa una vez que rompe? ¿Qué pasa? Tenés más IRL pegada acá, más IRL pegada acá. El precio posteriormente de un rompimiento de su estructura mayor te lo va a ir a buscar. Y ese retroceso es el que buscamos operar siempre con un poquito más de riesgo o la compra una vez que se encuentra en zonas de compra, obviamente. Este quiebre que está acá, fíjate vos, también es de estructura menor. Esto es un internal loss. ¿Por qué? Por lo mismo, porque todavía, bueno, en el caso de que no rompió, por ejemplo, si por ejemplo hizo esto, y yo trazo una línea desde acá, el precio todavía no me rompió. Entonces es un boss interno todavía. Y no estoy en la estructura de H1 para verlo, estoy en la de H4. Eso significa estructura interna. Entonces acá vamos a poner el boss, porque ya había hecho el rompimiento, ahí. Y no sé por qué no avanza más el precio. Ah, es porque está ahí. Ok, así. Ok, y lo hice en H4. Me gustaría buscar un ejemplo en H1, pero no encuentro nada. Ok, listo. En H1, neozelandés. Vamos con el último. Me bajé a H1. Me estoy mostrando ejemplos aleatorios, ¿ok? Todos desordenados, no estoy acomodando exactamente la estructura, pero es para que vean que es exactamente siempre el mismo ciclo el que se repite. Acá, ok, acá no porque no tomo liquidez. Bueno, vamos acá arriba. Vamos acá arriba. ¿Qué sucedió acá? IRL, ¿verdad? Pongo este ejemplo porque es el primero que agarré, porque lo vi ahí, puede ser cualquier otro. Y esta es la ERL. Y quizás no me entiendas porque tenés ese gráfico que te está estorbando, entonces te lo voy a poner así. Listo. Tu impulso de H1 arranca mucho más abajo todavía. Arranca como por acá abajo, el impulso de H1. Entonces acá te tomó la IRL, esto es IRL, esto que está acá también es más IRL, lo mismo que está acá abajo, es liquidez interna de toda la estructura. Y esta es la IRL, ¿no? Que el precio debería neutralizar. Entonces, una vez que hace eso, ¿qué hace? Rompe estructura. Tienes un boss. Entonces, ¿qué te crea? Más IRL acá. ¿Ves? Y es siempre lo mismo, o sea, es siempre lo mismo. Más IRL ahí. Más. ¿No? Lo mismo este bajo, también es IRL, que nunca se lo ha llevado, ojo. Y acá, bueno, ya entra uno de los modelos de liquidez, que es el triple suelo, si se quiere llamar. Esto, bueno, es algo que lo voy a poner en YouTube, porque yo creo que cualquiera que trace una línea de tendencia ahí a simple vista, eso se ve que es liquidez. Ahora, es más difícil detectar cuando un bajo solo con una mecha es liquidez. Bueno, hoy ya lo aprendieron. Entonces acá tenés un nuevo rompimiento. Y vamos a ver qué ha hecho. Ok, sigue creando altos más altos, entonces ¿qué sigue dejando? Más IRL todavía en el precio. Esto es más, ay, perdón. Esto es más IRL que el precio te sigue dejando, ¿verdad? Listo. Y ahí está el precio, ¿sí? Bueno, espero que me hayan comprendido
¿El mercado de fractal vas a enseñar fractalidad? Sí, pero no en esta clase. Listo. ¿Les ha gustado la clase? ¿Qué les pareció? ¿Fuimos bien? Hemos visto bastante bien liquidez. Fíjense en el euro, por ejemplo, en H1. Todo es estos bajos, todo es liquidez interna del precio. Todo. Obviamente esta liquidez que está acá, esto está de más decirlo, pero igual lo voy a decir. Lo doy por hecho, lo doy por cierto, pero igual lo voy a decir. Esto ya no es liquidez, esto ya no es IRL, porque ya la neutralizó el precio. Eso ya no es IRL, eso ya fue barrido, ya no hay liquidez ahí. Esto se representa después con una X. Yo lo dejé para no tardar tanto tiempo. ¿Ok? ¿Va a quedar grabada la clase? Sí, sí. Excelente. Cortita y al pie. Sí, la verdad que sí. Es la idea. Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente clase.